Bienvenida, bienvenido al tercer vídeo del curso de técnicas de innovación sistémica para solucionar un problema complejo, como es en este caso la alimentación, para llevarla hacia una más sostenible y saludable en el campus de la Universidad de Valencia. Para empezar, vamos a utilizar la herramienta Visioning, donde nos vamos a imaginar escenarios futuros que queremos que lleguen en un año determinado. Por ejemplo, podemos fijar el 2030 y plantearnos cómo queremos que sea la alimentación en el campus de la Universidad de Valencia en 2030. Puede parecer un poco genérico y quedarnos un poco en blanco, pero podemos utilizar distintos criterios a tener en cuenta. Por ejemplo, podemos pensar cómo queremos que sea el campus a nivel de salud, cómo nos imaginamos que el campus será a nivel de salud alimentaria en 2030. O quizá otro criterio que podemos tener en cuenta es la sostenibilidad. ¿Cómo nos imaginamos que será el campus a nivel de sostenibilidad en 2030? ¿O cómo nos gustaría a nosotros que fuese? E incluso podemos pensar en si vamos a tener en cuenta actores locales, si vamos a fomentar la economía local. Es decir, con todo esto que Marina nos estuvo comentando en el primer vídeo, ¿cómo nos imaginamos que será este futuro? El campus ideal que yo veo para 2030 deberían implementarse muchísimas más áreas verdes para que la comunidad estudiantil pueda sentirse más cómodo y en entorno un contacto más directo con la naturaleza. Sería ideal que todas las cafeterías dentro de la universidad plantearan menús con muchísimas más variedad de alimentos veganos, vegetarianos, consumo reducido de carnes. El tema de los utensilios que se utilizan dentro de las cafeterías es súper importante, tratar de evitar a toda costa los plásticos de un solo uso, todo el tema de las maquinarias dentro de la universidad, de que sean productos que realmente sean de consumo responsable, que sean saludables, mucho más ecológicos, de kilómetro cero. La universidad podría tener muchísimos más bebederos de agua, que faciliten al estudiantado poder andar con sus propias botellas y poder consumir agua directa sin tener que estarla cargando tanto tiempo. El desperdicio alimentario sería ideal de que de alguna forma, si llegase a sobrar comida al final del día, se haga convenios con fundaciones para que esta comida pueda ser dada a alguna persona que lo necesite, de tratarse de reducir totalmente lo que es el desperdicio de comida. Y una vez que tenemos nuestra visión, nuestro escenario ideal al que queremos alcanzar, toca planificar el cómo vamos a alcanzarlo. Y de eso trata la siguiente herramienta, el backcasting. El backcasting básicamente es planificar los cambios y acciones que se deben de tomar para alcanzar una visión a futuro. Esta visión a futuro es el escenario ideal que hemos generado en el anterior ejercicio. Entonces, primero que nada, pongámonos a un lado el escenario presente que analizamos en el primer ejercicio del Context Map y a un lado contrario ponemos la visión de futuro. Ahora nos situaremos en la visión de futuro, la interiorizaremos y desde la visión de futuro hay que mirar al presente. Sé que puede sonar un poco al contrario, ¿no? Porque siempre miramos del presente hacia el futuro, pero esta manera de mirar del futuro hacia el presente nos sitúa la mente en un plano diferente, de manera que pueden surgir mejores ideas, más disruptivas y una manera distinta de pensar, que es lo que buscamos en este ejercicio. Entonces, partiendo de la visión de futuro, nos plantearemos qué son los cambios o cuáles son los cambios que se tienen que ir logrando durante el tiempo hasta llegar a la situación del presente. Podemos plantearnos de 10 en 10 años, de 5 en 5 años, de meses, lo que queramos. Entonces iremos poniendo posits y situándolos en el tiempo. Este análisis, dependiendo del tiempo que haya, se puede volver más complejo, menos. Como por ejemplo, se puede analizar esos cambios que ponemos, se pueden analizar o clasificar por la factibilidad, es decir, lo fácil que son de generar, si están dentro de nuestro control o están fuera de nuestro control, de lo que controlamos, o incluso el impacto que tiene. Esto dependerá de vosotros.
Y ahora veamos un ejemplo. Del visioning me quedo con este que dice 100% productos frescos de temporada, ecológico y local. ¿Por qué este de aquí, que es el que a mi parecer me parece el más importante, que es el que repercuye en nuestra salud? ¿Y cómo logramos esto? A través de nuevos hábitos, de una mentalidad diferente, de crear rutinas diferentes para poder consumir de una mejor manera. Pero ¿cómo consumimos de una mejor manera y creamos estos nuevos hábitos? Creería que desde el conocimiento, desde la educación, todo lo que viene a través de una educación en sostenibilidad. Pero para poder llegar a esta educación en sostenibilidad necesitamos de la difusión de nuevas iniciativas, de la promoción de estos contenidos, de estos nuevos conocimientos para poder obtener estos productos de calidad que son indudablemente una mejoría en nuestra salud, tanto como personas como en la salud del medio ambiente.